Hola, un cordial saludo para todos. Quiero darles la bienvenida a mi canal. Esto que están observando en pantalla es una figura que fue realizada en un video anterior. Vamos a realizar en este video corto un análisis de elementos finitos de esta pieza. Vamos a someter esta pieza a unas cargas y vamos a buscar una geometría y un material que básicamente nos lleven al límite inferior del intervalo de factores de seguridad permisibles, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que todo es, en este entorno de diseño donde dibujamos la parte, vamos a redefinir el material. Normalmente el Fusion lo que hace es que nos define, acá en las propiedades lo podemos ver, que el material es acero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar ese material por Physical Material, vamos a asignarle un material diferente, ¿de acuerdo? Ese material inicialmente puede ser un plástico, digamos este nylon 6, lo seleccionamos y lo arrastramos y lo soltamos sobre la parte y le damos aquí en cerrar, ¿de acuerdo? Entonces el material ya está asignado, lo podemos guardar por acá y nos vamos a desplazar a la pestaña de simulación. Aquí en la pestaña de simulación, entonces vamos a correr un primer análisis. Lo primero que quiero que hagamos es configurar el refinamiento adaptativo de la malla, ¿de acuerdo? Vamos a tirarlo hasta uno personalizado, ¿de acuerdo? Uno personalizado y vamos a refinar un máximo de 10 veces con unos resultados de convergencia por debajo del 3% de error y este lo vamos a dejar así y le vamos a dar aquí en OK. Recuerden que este refinado adaptativo de malla lo que hace es que compara la solución en una configuración de malla con la configuración en la malla anterior, es decir, va básicamente repitiendo los cálculos a medida que va refinando, entonces en esos puntos va comparando los resultados, en este caso los esfuerzos de von Mises o von Mises, o bueno, como se pronuncia. Entonces esos son los que va a estar comparando. Vamos a darle entonces aquí OK y vamos a empezar a configurar. El material por defecto es, digamos, tiene que ser en nylon 6. Aquí, digamos, había estado tal vez manipulando esta parte, pero en realidad si le decimos igual que el modelo, entonces va a correr el material que es el nylon 6, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar en OK. Si queremos observar las propiedades, podemos verlas por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, acá dice no hay componente seleccionado, nos paramos aquí y nos va a mostrar las propiedades que son estas que están acá. En particular, ¿cuáles nos interesan? El módulo de Young, ¿cierto? Este como es un material isótropo, también nos interesa el coeficiente de Poisson, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo último, máximo, ¿listo? La resistencia máxima a la tensión. Vamos a darle OK. Entonces vamos a imponer primero que todo, después del material, definimos las restricciones. Vamos por aquí y vamos a hacer lo siguiente. Restricción del tipo pin, acá para este cilindro interior y también para este cilindro de acá, ¿de acuerdo? Vamos a restringir, ¿cierto?, el desplazamiento radialmente, axialmente lo vamos a dejar libre y le vamos a dar OK. Luego vamos por acá y vamos a definir una restricción que es esta frictionless. Esta restricción frictionless básicamente lo que hace es que toma una superficie, en este caso yo voy a seleccionar 4 superficies, estas de acá y esta de este lado, ¿de acuerdo? Y voy a restringir su desplazamiento normal. No se va a desplazar normal hacia afuera ni normal hacia adentro del material. Entonces vamos a darle aquí OK. Esas son las restricciones que vamos a aplicar. Luego vamos a asignar las cargas. Estas cargas vamos a definirla como unas fuerzas. La primera que vamos a aplicar va a ser sobre esta área, una fuerza normal de 200 N. ¿De acuerdo? Le vamos a dar en OK. Y vamos a aplicar adicionalmente, vamos a aplicar un momento. Vamos a seleccionar todas estas superficies interiores
y vamos a aplicar un momento que va a intentar torcer este elemento alrededor del eje que no se ve, que sería el eje Y. Entonces vamos a poner un momento MY que va a ser igual a 10.000 Newton milímetro. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar en OK. Bien, las cargas ya están aplicadas. Lo próximo que vamos a hacer es simplemente resolver. Observen que ya tenemos todos los elementos necesarios y vamos a resolver. Resolvo en este momento localmente y vamos a esperar ese procesamiento. Vamos a observar cómo va progresando aquí. Entonces, debido a que el mallado que estoy realizando es un mallado adaptativo, entonces es probable que empiece a refinar para hacer la malla en esos puntos de esfuerzo máximo más fina y va a empezar a iterar. Es decir, va a empezar a remallar, a volver a calcular, a remallar, volver a calcular, hasta que el error en esos puntos de esfuerzo máximo caiga por debajo del 3%, que fue lo que configuré al principio. Entonces aquí ya está refinando por quinta vez. Entonces el error en el cálculo del esfuerzo de von Mises aquí está por encima del 3% y por eso está volviendo a refinar. Y el objetivo lo que está buscando es comparar en dos mallados consecutivos para observar cuando el error cae por debajo del 3%. Entonces acabamos de obtener este resultado y acá lo que estamos observando es lo siguiente. El factor de seguridad mínimo es de 0.43. Vamos a dejar definido, ¿cierto?, este mismo intervalo que trae el Fusion por defecto. Es decir, si el esfuerzo está entre 3 y 6, cae dentro de la zona verde, es decir, es seguro. Si está por encima de 6, estaría la parte sobredimensionada. Si cae por debajo de 3, entonces diríamos que bajo este criterio el mínimo sería 3. Luego, si bajamos por debajo de 3, entonces tendríamos que hacer cambios para que ese factor de seguridad suba por encima de 3 y ojalá por debajo de 6. Entonces acá no se está cumpliendo eso. Vamos a cerrar aquí y vamos a realizar algunos cambios. El material que estamos usando es un nylon, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar estos resultados y vamos a cambiar el material. Vamos a ver qué sucede si simplemente cambiamos el material, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle aquí y vamos a sobreescribir el material por un material que puede ser simplemente el acero, o mejor todavía, vamos a buscar un material como por ejemplo el aluminio. Vamos a darle OK. Observe las propiedades del aluminio aquí, evidentemente son mayores que las del nylon. Vamos a darle OK. Entonces, sin hacer cálculos, naturalmente lo que esperamos que suceda es que el factor de seguridad se va a incrementar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a observar. Naturalmente seguimos con el mallado adaptativo habilitado y digamos que es más exigente que el máximo que está ofreciendo, pero me atreví a hacer eso por el hecho de que la parte es una parte pequeña, el análisis es un análisis en donde incrementar el número de elementos no va a significar un cambio en los tiempos de cómputo que sea significativo, ¿cierto? Algunos segundos más, pero eso será todo. Entonces vamos a esperar a que termine de hacer los remallados y estos cálculos para observar qué resultados nos ofrece. A priori, pues yo diría que evidentemente el factor de seguridad va a ser superior. Entonces vamos a esperar a ver qué nos muestra y analizamos a partir de allí. Bien, entonces aquí están los resultados. Entonces, evidentemente el factor de seguridad se incrementó 1.68. Recuerde que este factor de seguridad es básicamente un cociente, es decir, es una división. Está comparando el esfuerzo de von Mises máximo, que lo está presentando en este punto, con el esfuerzo de fluencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cerrar aquí y observe dónde se está concentrando el esfuerzo máximo. Ese esfuerzo de von Mises máximo se está concentrando en toda esta esquina de la parte.
Recuerden que podemos cambiar la visualización. Este es un campo de factores de seguridad en todas las partes de la pieza. Vamos a observar si quieren los esfuerzos de von Mises. Mírenlo aquí. Y esto es lo que se nos presenta. Bien, entonces no logramos todavía el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Es que nuestro factor de seguridad esté entre 3 y 6, ojalá más tirado hacia 3. Y queremos una pieza que conserve una geometría similar a esta, ¿de acuerdo? En donde el peso sea el menor posible y los costos económicos también. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Como todavía no logramos ese factor de seguridad, entonces tenemos que seguir introduciendo cambios. Después de algunas iteraciones, llegué a lo siguiente que les voy a mostrar acá. Voy a realizar entonces aquí algunos cambios. Voy a terminar estos resultados y voy a hacer lo siguiente. Vamos a modificar esta geometría. Primero que todo voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar otra vez a diseño y voy a intentar subir el factor de seguridad cambiando ligeramente la geometría. Entonces los cambios que van a hacer, el primero de ellos va a ser el siguiente. Voy a editar el boceto donde realicé esta extrusión. Ese boceto fue este. Es decir, me voy a parar en esta operación y voy a decirle editar el perfil. Voy a acercarme aquí y vamos a reducir esta distancia desde 16 a 10. Y vamos a borrar este 3 y vamos a hacer coincidir este punto con este de acá. Vamos a terminar ese boceto y automáticamente la pieza habrá cambiado. Observe, ya no está el resalto que estaba aquí ni de este lado ni del otro lado. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desplazar este elemento un poco hacia adelante. Como les digo, yo ya realicé estas iteraciones antes, le dediqué un rato a hacer prueba y error, ensayo y error, y encontré una geometría que sirve para el propósito y enseguida les voy a comentar un poco más. Entonces vamos a hacer además de eso lo siguiente. Vamos a editar el punto en donde está esta línea, lo vamos a traer un poco hacia el frente. Entonces ese punto está con el boceto que está asociado a esta operación de aquí, que es este boceto de acá. Vamos a editar ese boceto y vamos a reducir esta distancia desde 10, la vamos a reducir a 1 milímetro. ¿De acuerdo? Vamos a terminar ese boceto y automáticamente la parte se actualiza, es decir, lo tiré un poco hacia adelante. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el material. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cambiar ese material. Podríamos cambiar el material por aquí, es decir, podríamos, digamos, directamente aquí podríamos ir por Physical Material y podríamos cambiar ese material al acero. ¿De acuerdo? Y podríamos guardar esto e irnos a simulación. Entonces observe que nos salen acá unas advertencias, por supuesto porque hicimos modificaciones en la geometría, la malla no puede ser la misma, entonces son cosas que tienen que cambiar y hay que actualizarlas o simplemente volver a correr. Entonces vamos a volver a correr con estos cambios de geometría y vamos a observar qué sucede manteniendo el material. Momento. Vamos a cancelar este estudio. Lo quiero cancelar porque me acabo de dar cuenta de un error que estábamos cometiendo. Es decir, acá sigue por defecto el aluminio. Es decir, el material, ¿cierto? El material del modelo lo cambiamos por acero, pero aquí estaba sobrescrito. Esto lo tenemos que cambiar. Le podemos decir igual que el modelo y le damos en OK para que sea acero. Y ahora sí, resolvemos. Entonces vamos a resolver y, bueno, es cierto, lo había cambiado por aluminio, el factor de seguridad había dado por debajo. Vamos a ver ahora qué sucede con el acero, ¿de acuerdo? Vamos a observar qué sucede con el acero. Vamos a mirar acá, entonces está haciendo los mallados, está refinando la malla
vamos a esperar los resultados, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Lo que vamos a hacer es, vamos a observar el factor de seguridad y vamos a tratar de tirar el factor de seguridad a 3 lo más posible. Ya en este punto bastaría con hacer un cambio de material. Digamos, esta práctica yo ya la hice, entonces por eso es que conozco el resultado. Si no la hubiese hecho, digamos, habría un proceso de ensayo y error que obviamente pues no quiero hacer mientras desarrollo el video, porque la idea es hacerlo pues lo más corto posible. Entonces por acá probablemente nos va a mostrar acá algún resultado. Está prácticamente aprovechando 9 refinados de malla y observen esto. Corrimos con el acero con los cambios de geometría que introdujimos y el factor de seguridad mínimo es de 4.92. Observe que ese cambio se está presentando por aquí en esta esquina, ¿de acuerdo? Pero hay algo que tenemos que tener muy presente, muy presente. Cuidado con esto. Entonces vamos a cerrar aquí y les voy a mostrar algo, ¿de acuerdo? Y eso que les quiero mostrar es que está tomando como superficie para la aplicación de la carga. Ojo con esto, observe aquí, las cargas están acá, tenemos una carga de fuerza y observen con cuidado esto. Esa carga de fuerza ahora está aplicada sobre toda esta área, lo cual no era el objetivo inicial, así que cuidado con ese tipo de cambios, ¿de acuerdo? Porque fíjense que pasan desapercibidos. Entonces, cuidado acá. Esta carga estaba originalmente aplicada sobre esta superficie y ahora se extendió al resto. ¿Pero eso por qué sucedió? Bueno, porque básicamente cambié la geometría y adoptó toda la superficie. Entonces, eso hay que modificarlo. ¿Cómo se pueden introducir ese tipo de cambios? De la siguiente manera. Por acá, por simplificar, vamos a delimitar esa área nuevamente. Es decir, el área de aplicación de la carga no va a cambiar. Entonces vamos a crear, primero que todo, vamos a crear un boceto sobre este plano y sobre ese boceto vamos a crear una línea que va a ser esta. Terminamos ese boceto y vamos a usar ahora otro comando que se llama split. Vamos a partir esa cara, vamos a partir esta superficie. La splitting tool será el boceto, ¿de acuerdo? Entonces observe que eso que aparece allí es básicamente un plano. Vamos a cortar esa superficie por ahí, incluso lo podríamos extender y no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Estamos abarcando básicamente lo mismo. Le damos en OK y ahora lo que tenemos son dos superficies diferenciadas. ¿Por qué la necesitamos? Porque enseguida esas superficies nos van a delimitar el número de nodos que van a ser seleccionados para la aplicación de la carga. ¿De acuerdo? Entonces observe, acá podemos darle clic en terminar simplificar y automáticamente la fuerza se actualizó para estar aplicada sobre el área original y eso es muy importante. Muy bien, entonces vamos correcto. Entonces en este punto, ¿qué otra cosa es digamos necesaria? Tener en cuenta lo siguiente. Aquí podríamos realizar correr nuevamente y observar qué me va a mostrar. Entonces vamos a correr nuevamente, vamos a resolver y naturalmente tiene que haber un cambio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar por ese cambio y vamos a analizar. Entonces observe que el factor de seguridad estaba en un número que era 4.7, alrededor de 4.7. ¿De acuerdo? Vamos a observar cómo cambió con la modificación del área sobre la cual estamos realizando la aplicación de la carga. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente, como les decía, tratar de llevar ese factor de seguridad lo más cercano a 3, reduciendo el peso lo máximo posible y garantizando ese factor, pues obviamente. Vamos a ver entonces esto cómo está progresando aquí. Ya va por el refinado número 8. Vamos a ver, ya va por el 9 y acá probablemente nos va a mostrar los resultados. Muy bien.
Entonces observe, el factor de seguridad acaba de caer a 2.73, solamente por haber cambiado la superficie de aplicación de la carga, lo cual a mí me parece bastante importante. Hubiéramos podido cometer un error allí importante. Listo. Vamos a cerrar aquí y observe que se sigue concentrando el esfuerzo máximo, al igual que el factor, justo en esta esquina. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar estos resultados y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar otra modificación de la geometría. ¿De acuerdo? Voy a ir por acá por simplificar y voy a borrar las dos últimas operaciones. Voy a borrar esto y voy a borrar el boceto. Y voy a introducir un redondeo. ¿De acuerdo? Vamos por modificar, fillet, le damos clic a esta esquina y le damos clic a esta arista de acá, perdón, a esta arista y a esta otra de acá. Vamos a darle acá un radio de 12, le vamos a dar OK y vamos a volver a delimitar el área. Vamos a crear un boceto sobre esta cara y ese boceto, ¿de acuerdo? El área va a ser aproximadamente la misma. Vamos a crearlo. Me voy a ubicar primero paralelo con esta superficie para que sea más cómodo dibujar y voy a trazar una línea que va a ir por aquí. Esa distancia de esa línea es la distancia la misma que ahora y era una distancia de 12 milímetros, ¿de acuerdo? Esa distancia son 12 milímetros, que básicamente es igual a la diferencia entre este radio pequeño y este radio grande, ¿de acuerdo? Vamos a terminar este boceto y vamos a volver a dividir las superficies. Entonces vamos por acá por modificar, vamos por split, split face, seleccionamos esa cara y seleccionamos la herramienta que va a ser la división, que sería esta, y le damos OK. Bien, hemos definido un área muy similar a la anterior, aunque no exactamente igual, pero muy cercana. Le vamos a dar aquí en simplificar y vamos a constatar que el área de aplicación de la fuerza sí sea esa. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a guardar por acá y vamos a realizar un par de redondeos que se me olvidaron. Vamos a hacer un par de redondeos por acá por modificar, le decimos en fillet y vamos a hacer un redondeo de esta parte y de la parte de abajo con un radio de 2 milímetros. Le vamos a dar en OK. Ahora sí, vamos a terminar esta geometría y vamos a volver a correr el análisis. Vamos por acá, localmente le damos resolver. Entonces vamos a esperar a que haga nuevamente este análisis. Entonces, ¿qué estoy esperando aquí? Estoy esperando que el factor de seguridad siga manteniéndose por encima de 3 y ojalá por debajo de 6. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos esperando. Entonces, observe este resultado tan importante. Debido a esos cambios que realicé, ¿cierto? El factor de seguridad acaba de aumentar a 8.02, es decir, esta parte está ahora sobredimensionada porque el objetivo era mantenerla entre 3 y 6, está muy por encima, ¿de acuerdo? Entonces esta parte está sobredimensionada, que es algo que tampoco me interesa, está sobredimensionada o estamos usando un material que es demasiado resistente o con unas propiedades demasiado altas, probablemente eso lo hará también más costoso, ¿de acuerdo? O más pesado. Bien, entonces vamos a introducir un último cambio. Vamos a modificar el material, vamos a sobreescribir ese material por un material que se llama Nylon 66, ¿de acuerdo? Entonces observe que estamos pasando de un acero, ¿sí? Y esto es muy importante. Si quieren, vamos a hacer una cosa. Vámonos a irnos por un momento. Vamos a intentar leer las propiedades. Vamos a irnos por acá por bodies. Vamos al body número 2 y vamos a observar las propiedades. Cuando observamos la masa, con este material y este volumen, estaríamos hablando de que tiene una masa de 1.135 kilogramos.
más de 1 kilo. Bien, y vamos a cambiar el material. Vamos a cambiarlo por ese material que es ese nylon 66, este de acá. ¿De acuerdo? Entonces observe las propiedades de ese nylon. ¿De acuerdo? Sobre todo nos interesa la resistencia a la fluencia, que son estos 82.75 megapascales. Vamos a darle OK. Muy bien. Y ahora vamos a volver a resolver. Entonces, observe que la masa estaba por encima de 1 kilogramo. No verifiqué el peso, pero con toda seguridad, debido a que ese nylon es un polímero, el peso va a estar por debajo y vamos a observar los resultados en términos del factor de seguridad. Observe que los resultados con el acero, el factor de seguridad nos estaba dando por encima de 8. Y observe el factor de seguridad que nos acaba de resultar usando ese nylon. Nos da un factor de seguridad de 3.12. Está muy cercano al 3, luego es una geometría, ¿cierto?, que está cumpliendo bastante bien, está, no sé si llamarle optimizada, pero en términos del peso, podríamos decir que, y vamos a revisar ese detalle ya mismo, vamos a observar si con el acero el peso era por encima de 1 kilogramo, usando este nylon, el peso no, la masa en este caso, a ver qué nos está mostrando aquí. Momento, es que hay algo muy importante aquí. Cuando yo le di body 2 y le di aquí en las propiedades, en realidad lo que me está mostrando son las propiedades con un material que sería el acero. Entonces, acá en este caso, creo que para observar tendríamos que hacer una modificación por aquí. Es decir, este material, este physical material, lo deberíamos cambiar por el nylon 66. Asignar este material desde aquí, vamos a cerrar acá, y desde aquí también lo podemos hacer. Mirar las propiedades, pero esta geometría no es la misma, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, con toda seguridad va a ser un valor parecido al 163 gramos que está aquí. Vamos a darle OK a este y vamos a regresar a la pestaña de simulación. Acá en esta pestaña acabamos de introducir un cambio, pero ahora el material es nylon 66 y ustedes observarán, ¿cierto?, que acá el material del modelo es nylon 66 y el sobrescrito también. Entonces acá podríamos inclusive resolver nuevamente, los resultados tendrían que ser exactamente los mismos, pero vamos a hacerlo de todos modos. Mientras tanto vamos a comentar entonces lo siguiente. Ese factor de seguridad nos va a quedar justo por encima de 3, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante óptimo. Y el peso con el nylon será un peso muchísimo menor que el peso del acero, ¿de acuerdo? Entonces estamos logrando un diseño, digamos, con bajo peso que satisface los requerimientos en términos de resistencia, entonces es óptimo. Bien, entonces esto era lo que les quería mostrar. Obviamente la malla aquí no está siendo mostrada, pero la podemos mostrar por acá. Entonces ustedes pueden observar el tamaño de los elementos y el refinado nos está dando unos elementos un poco más pequeños cerca de esta área donde están los esfuerzos máximos. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces observe que esto es un campo donde estamos graficando factores de seguridad, luego toda esta área verde es esta que nos está mostrando acá. Esta área azul es el área que está sobrada, es decir, tenemos unos esfuerzos que son bajos en relación con los esfuerzos de fluencia del material, y no hay áreas amarillas, ¿de acuerdo? Porque el mínimo es 3.125. Muy bien, lo último que les quiero mostrar de este análisis, y ya esto sabemos que si lo quisiésemos verse mover, podríamos reproducirlo por aquí. Entonces ahí estamos observando cómo están actuando las cargas. Hay una carga normal y otra carga que trata de torcer esa parte allí. Lo último que les quería mostrar es algo que yo considero importante, y es si yo quisiera saber cuáles son los esfuerzos de tracción o de tensión máximos
o qué regiones están sufriendo esfuerzos de tensión y qué regiones están sufriendo esfuerzos de compresión. Entonces sería muy útil observar una gráfica de esfuerzos y observar dentro de esa gráfica, de ese campo de esfuerzos, observar los esfuerzos principales. El primer esfuerzo principal me está dando, ¿cierto? En colores cálidos me está dando esfuerzos de tracción, es decir, esfuerzos que van de 0 positivos hacia arriba, son todos esfuerzos de tracción, ¿de acuerdo? Que es predominantemente todo lo que vemos acá en azul, verde, amarillo y rojo, ¿de acuerdo? Entonces observe que entonces los colores cálidos me van a estar indicando, ¿cierto?, los esfuerzos principales que están más hacia la derecha cuando dibujo el círculo. Y recuerden que estos esfuerzos principales, yo tengo un círculo, ¿cierto? Un círculo en cada punto dentro del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, los esfuerzos de tracción son todos los colores cálidos que se ven aquí. Bueno, de hecho, todos los colores que están por encima del 0 acá. ¿De acuerdo? Pero entonces, si me interesan los esfuerzos de tracción como los predominantes, me interesan los colores más tendiendo hacia los cálidos. Luego, todas las regiones de la parte que son cálidas, que se ven acá como más cálidas, son regiones que están con esfuerzos de tracción importantes. ¿De acuerdo? Entonces, si uno mira la pieza, por debajo no hay muchos colores cálidos, luego predominantemente está atracción aquí. ¿De acuerdo? Y el esfuerzo principal, el tercero, está haciendo todo lo contrario. Los esfuerzos de compresión me los está mostrando como los más fríos. ¿De acuerdo? Y observe, del 0, lo que es amarillo, verde, azul y el azul más oscuro, todos son esfuerzos de compresión. Es decir, esta pieza posee los esfuerzos de compresión más importantes acá en esta parte de abajo, es decir, los más fríos. Mírenlos aquí. ¿De acuerdo? Y eso tiene toda la lógica. Si la pieza se tira en este punto, en este brazo, tira hacia abajo, naturalmente sobre esta superficie y acá en esta parte habrá esfuerzos de tracción y por la parte de abajo habrá esfuerzos de compresión. Entonces eso que les acabo de mostrar es cómo saber qué partes de la pieza están a tracción y qué partes a compresión. A tracción predominantemente, digamos, los colores más cálidos y a compresión aquellos colores hacia los más fríos. Bien, eso es, podemos cambiar entonces por los esfuerzos de von Mises, que obviamente me van a mostrar los dos, tracción y compresión. Bien, ese era el video que les tenía preparado, espero que les sea muy útil. Obviamente aquí les comentaba ahora que podíamos verificar estas propiedades ya con el material físico aquí nylon 66. Fíjense que el peso ha disminuido muchísimo. Pasamos por tener un peso en el acero por encima de 1 kilo a pasar a una fracción de eso. ¿De acuerdo? Entonces observen lo importante que es haber hecho este ejercicio. Entonces tenemos un diseño que fue modificado ligeramente, satisface los requerimientos en términos de esfuerzos y el peso es un peso mucho más bajo que el del acero. Obviamente aquí no estamos teniendo en cuenta otros aspectos que están en el diseño. Nos limitamos básicamente a hacer un análisis estático lineal en donde estábamos fijándonos en el factor de seguridad, que es casi lo mismo que hablar de esfuerzos, y nos estábamos fijando básicamente en el peso. Pero bueno, ya con esos dos criterios pues tuvimos bastante para discutir aquí. Entonces observe, pasamos de un metal muy pesado a un polímero mucho más liviano. Ambos materiales satisfacen los requerimientos, pero con el nylon es mucho más óptimo. Entonces, según mi concepto, fue un buen ejercicio. Observé las modificaciones que yo hice. Evidentemente, pues yo ya había hecho este ejercicio antes. Digamos, después de algunos ensayos y errores, me di cuenta de que esta configuración era bastante útil para lograr ese objetivo. Bien, hasta aquí voy a dejar el video, les agradezco mucho por observar y si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y que me sigan apoyando con estos contenidos, se los agradezco mucho y hasta pronto.